Estimada Gabriela, como vocera del movimiento guevarista Tierra y Libertad, queremos conocer de primera fuente, de primera mano, lo que toda esa nefasta y neofascista estructura más mediática en el Ecuador, que construye una persecución política selectiva, que invisibiliza a las luchadoras y los luchadores sociales como ustedes. Quiero que nos cuente a toda la comunidad de información al desnudo qué sucede con el movimiento guevarista en estos momentos, ya que estamos arribando al umbral de un tercer régimen neoliberal que, como manifesté inicialmente, no cuaja y que sigue cometiendo la vulneración de derechos fundamentales y humanos considerados y consagrados en la Constitución de Montecristi. Por favor. Bueno, primero comentarles para quien no conozca qué es el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad. Nosotros somos una organización que tiene como sus inicios, sus primeros procesos hace más o menos 20 años, que fue un proceso fundamentalmente de jóvenes que teníamos en ese momento ciertas inquietudes sociales, ciertas indignaciones y la necesidad de ir haciendo algo, y que fue desarrollándose hasta convertirse en un proyecto político de corte guevarista marxista, de izquierda, por supuesto, cuyo objetivo es la transformación social. Desde una posición totalmente ética, humanista, sensible, como digo, desde esta posición guevarista. Más o menos hace 15 años se funda como tal el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad y desde entonces venimos realizando un trabajo político, socioorganizativo, con barrios, con comunidades, a nivel de colegios, de universidades, jóvenes, como con una intención clara de fundamentalmente construir y fortalecer los procesos organizativos del pueblo ecuatoriano, desde sus barrios, desde sus comunidades, desde las familias, desde los comités deportivos, desde cualquier espacio que pueda de alguna forma motivar a la organización, es donde nosotros estamos tratando a través de la educación popular, a través del Centro de Psicología Popular también, a través de las brigadas médicas, del colectivo de educación y comunicación popular y bueno, de una serie de frentes que forman parte del movimiento guevarista, tratando de construir nuevos discursos, de reconocer nuevas o diferentes formas de relacionarnos, de construir solidaridad a través de la organización. Ese ha sido fundamentalmente el trabajo que hemos venido desarrollando en gran parte del territorio ecuatoriano. Sin embargo, bueno, ha sido un proceso que, como digo, es una organización que nació siendo pequeña y que luego comenzó a tener como un cierto reconocimiento por parte fundamentalmente de nuestro pueblo, que es para quien nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, a tener como invitaciones, a trabajar desde el tema también medioambiental en varios territorios donde hay problemas justamente con el tema del agua, de minería. Hasta más o menos, o sea, ya esto fuimos desarrollando y creciendo tanto políticamente como en número de personas, como organizativamente, madurando también el proceso político, hasta más o menos el paro de octubre del 2019, en que nosotros, como muchas otras organizaciones, formamos parte del paro, nos unimos a este paro como una forma de protesta de una demanda social muy importante. Estuvimos como parte de la convocatoria, de hecho, y estuvimos activos durante todos los días del paro del 2019 en diferentes actividades que iban desde brigadas médicas, comedores populares, todo lo que era también el tema de cuidado de guaguas y obviamente también en lo que era la lucha callejera, como muchas otras organizaciones. Sin embargo, a partir de esto comenzó un proceso de persecución en ese momento con el gobierno de Moreno, con María Paula Romo a la cabeza. En esa época se dieron varias ruedas de prensa donde nos mencionaban al movimiento guevarista Tierra y Libertad y se comenzó a partir de eso construir un discurso del enemigo interno.
y a nosotros colocados como la imagen de ese enemigo interno, ¿no? Entonces, de ahí ha sido como todo un proceso en que se ha ido configurando esta idea de enemigo interno y que ha comenzado a hacer una vinculación como súper tergiversada y difusa entre lo que son las organizaciones sociales, lo que es el descontento popular, lo que son las organizaciones delictivas, narcodelictivas, como tratando de meter a todos en un mismo paquete con el objetivo de deslegitimar la protesta social, la lucha social y obviamente el descontento frente a una realidad que nos está ahogando prácticamente a todos y todas los ecuatorianos. Entonces, en todo este proceso comenzó a crecer cada vez más el hostigamiento, comenzó a expresarse en seguimientos que nos hacían, teníamos todo el tiempo situaciones como ir a dar un taller en alguna comunidad y de pronto había un control policial que nos registraban los autos, pero nos daban como amenazas muy disimuladas durante estos registros y eso ocurrió durante más o menos 1 año y medio. Para mayo del 2021 nosotros hacemos una rueda de prensa denunciando este hostigamiento que ya comenzó a ser demasiado frontal, ya no eran solo controles policiales en las carreteras, sino en medio de la ciudad, nos detenían, nos pedían documentación y como digo, repito, así como que hacían sus pequeñas amenazas, como decir, bueno, dejen de hacer lo que hacen y nosotros los dejamos tranquilos y cosas así. Por tanto, en mayo del 2021 nosotros hacemos esta rueda de prensa responsabilizando, ya en este momento ya era el gobierno de Lasso, ¿no? Para esto, el ministro Carrillo, que ha sido como quien nos ha perseguido, está enamorado del movimiento guevarista y se ha dedicado como a hablar de nosotros todo el tiempo, a perseguirnos. Entonces, ya en el gobierno de Lasso, resulta que nosotros hacemos esta denuncia pensando, o sea, primero temiendo por nuestras vidas, realmente teníamos un temor serio de ser desaparecidos, por ejemplo. Entonces hacemos esta denuncia pensando que eso iba a detener de alguna forma este hostigamiento constante que recibíamos como organización. Lamentablemente no dio el efecto que esperábamos y todo lo contrario, a partir de agosto del 2021 mismo, la Fiscalía General del Estado, a través de Wilson Toainga, que es el fiscal general subrogante, lo que hace es iniciar un proceso de investigación en contra de los miembros del movimiento guevarista, fundamentalmente de quienes hemos sido los líderes históricos, pero además una investigación con características de espionaje. Es decir, en el Ecuador, para poder realizar una investigación contra una persona, tiene que esta persona ser informada, porque tenemos el derecho constitucional a la defensa. Es un legítimo derecho nuestro, para todos y todas los ecuatorianos. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de informarnos, hacen una investigación encubierta que solo podría justificarse bajo lo que se llama una reserva de investigación. Esta reserva de investigación se la hace a través de una autorización judicial. Resulta que el fiscal Wilson Toainga realiza varios pedidos a diferentes jueces, lo que de por sí ya es como una alteración al debido proceso, porque si un juez le niega, debió haberse quedado ahí, pero comienza a emitir una serie de solicitudes con el mismo texto a nombre de más o menos 18 jueces distintos, esperando que alguno le apruebe la reserva de la investigación. Esta reserva fue negada en varias ocasiones. Aún así, el 11 de agosto inicia una investigación, como digo, ilegal, irregular, en contra incluso de las disposiciones de los jueces que le negaron la reserva de la investigación. Y continúa durante más o menos 9 meses. Bueno, en diciembre hay un par de jueces que le aceptan porque siguió haciendo esto todo el tiempo hasta lograr que alguien le acepte. Los jueces le respondían todo el tiempo que no había causales o motivaciones que justifiquen una investigación reservada y que si es que decidía abrir una investigación contra nosotros debía informarnos. No lo hizo y más o menos para diciembre un par de jueces le aceptan, pero ya para esto habían habido meses de investigación irregular y le aceptan como con unas reservas que tampoco fueron respetadas. Todo esto se dio y se mantuvo así durante 9 meses hasta que en mayo del 2022, cuando ya había sido anunciado el paro que hubo después en junio, cuando ya estaban las organizaciones plegándose, ya había como todo un proceso de convocatoria. Oh, sorpresa, resulta que hacen un allanamiento en donde nos detienen. Primero un allanamiento simultáneo terriblemente violento, en donde se allanaron 11 domicilios al mismo tiempo. Yo calculo que no se ocuparon menos de unos 300 efectivos, porque solo en mi domicilio ingresaron alrededor de 25 a 30 personas con fusiles, con cascos, con pistolas, con cámaras en el pecho, con unos trajes, cascos, no sé, como unas pecheras, un montón de cosas que parecían robots.
Entraron un montón de gente apuntándonos con fusiles a la cabeza, apuntando a mi familia. Para esto yo vivo con mi hijo, en ese momento tenía 11 años, con mis padres adultos mayores. Y rompiendo seguridades sin nunca anunciar el allanamiento, nada, solo comenzaron a romper las puertas y todo este allanamiento violento, en donde también fueron violentados derechos de todos quienes fuimos detenidos, desde no habernos leído los derechos cuando ingresaron, el no haber respetado el que nosotros podamos ver lo que sucedía en el momento del allanamiento, sino que nos aislaron. No nos permitieron en ese momento que nuestros abogados estén presentes en el allanamiento, es decir, lo hicieron como escondidos. Aquí al menos se encerraron y no me permitían ni entrar ni mirar, me obligaron a desnudarme frente a alrededor de 10 a 12 efectivos, la mayoría varones. A mi esposo, a Omar, no le permitieron atención médica a pesar de que él tiene hipertensión y comenzó a subírsele la presión, y solo le permitieron acceder a la atención médica cuando yo insistí hasta decirles que era responsabilidad de ellos su vida si es que algo le pasaba. Entonces, esto por hablar de un ejemplo, pero que no fue el único caso. O sea, en el caso de Ernesto, por ejemplo, él lo detienen en la ducha y lo sacan desnudo y lo ponen contra el piso y lo esposan desnudo contra el piso. Y él vive además con su abuelita, que es una persona de 80 y pico de años, ¿no? En el caso de Nelly, ella es madre sola, vive con su hija, que en ese momento tenía 15 años, quien sufre de epilepsia, y durante el allanamiento tuvo 3 ataques epilépticos por la tensión, el miedo y toda la violencia que se produce en esa forma de allanamiento. Y obviamente la policía lo que hizo es prácticamente reírse y asumir que la niña estaba fingiendo los ataques. Recién en el tercer ataque es que un policía que tenía formación de paramédico le observa bien y dice, no, sí, en efecto está teniendo un ataque. Pasó el similar en la casa de Juan Carlos, en Machala, en donde fue detenido y golpeado su hermano con discapacidad al haber sido confundido con él. En la casa de Alexis, que vivía con su abuelito, igual. O sea, esa es la realidad. O sea, todos somos personas, dirigentes de la organización, que teníamos nuestros empleos, nuestra familia conformada, que vivimos con personas en situación de vulnerabilidad, y todos los derechos, no solo de nosotros, sino de nuestras familias, de las personas que vivían con nosotros, fueron violentados. Pero eso no basta ahí, o sea, apenas ese es el inicio de todo. Porque ¿qué pasa luego? Nos llevan a flagrancia, hacen una audiencia de flagrancia, la cual no tenía sentido porque fue con orden judicial que nos detienen a nosotros, a la madrugada, sin posibilidad de acceder casi a los expedientes, nada. Nuestros abogados tuvieron alrededor de media hora para poder revisar un expediente de 250 páginas para la audiencia esta de formulación de cargos, donde la jueza ni siquiera se presentó, fue de manera virtual. No hizo caso omiso a todas lo que se llaman documentos de arraigo que demostraban que nosotros teníamos empleo, que teníamos razones para no fugar, y nos dio 3 meses de prisión preventiva, incluso haciendo caso omiso a situaciones como la mía y los de Alexis, que nosotros tenemos enfermedades, en mi caso una enfermedad catastrófica que es un tumor cerebral, y en el caso de Alexis una enfermedad rara o huérfana. No nos aceptó eso, sabiendo que nuestra vida corría grave peligro en un centro de privación de libertad por las condiciones médicas, e igual nos dio prisión preventiva a todos, a las 8 personas que estábamos siendo procesadas en ese momento. Y de ahí fue realmente 7 días en flagrancia, en unos calabozos inhumanos, sin camas, sin derecho a asearnos, a cepillarnos los dientes, a cambiarnos de ropa, totalmente secuestrados por el Estado porque estábamos aislados de nuestros abogados, de nuestra familia. Nos tuvieron 7 días incomunicados totalmente, con una tortura física y psicológica, porque si bien es cierto no nos golpeaban, lo que hacían es poner el aire acondicionado en la noche al máximo, un frío que quemaba los pulmones, que dolía, durmiendo en el piso, en unas rejillas, un montón de cosas así, para finalmente ser trasladados en el caso de las mujeres, fuimos trasladadas a la cárcel de la Tacunga, y en el caso de los hombres, a la cárcel del Inca. Durante todo este tiempo de instrucción fiscal que se realizó como esta prisión preventiva, se demostraron una serie de irregularidades, de incumplimiento al debido proceso, de violación de derechos humanos, de violación de derechos constitucionales. Hay informes incluso de la Defensoría del Pueblo donde habla justamente de estas condiciones de tortura, de violación de derechos, de vulnerabilidad al debido proceso y de un montón de cosas. Nuestros abogados mismos identificaron varias causales graves de vulneración del debido proceso que denotaban la nulidad del proceso.
Sin embargo, cuando llegamos en noviembre, es decir, ya después de varios meses que nos tuvieron retenidos, que iban extendiendo esta prisión preventiva, extendiendo, tenemos la audiencia de preparatoria de juicio y a pesar de que se demostró todas estas irregularidades, lo que hace la jueza es decir, bueno, sí reconozco que hay irregularidades, pero vamos nomás a llamarles a juicio, no importa. Nos llaman a juicio, un juicio que igual demoró un montón de tiempo en darnos fecha. En abril del año pasado, en abril de este año, por fin, nos dan una fecha de juicio para el mes de abril. Después de cuando ya estaba por cumplirse el año de prisión preventiva, claro, con el miedo de que tengan que liberar a la mayoría de compañeros. Y lo que hacen en este juicio es 7, 8 días de juicio, 10, 12 horas diarias, en donde hay un desfile interminable de testigos de fiscalía que prácticamente son funcionarios policiales y que en todos los casos declararon nunca habernos visto cometiendo ningún delito. Declararon que cuando nos hacían los seguimientos nos reuníamos, conversábamos, dábamos talleres, íbamos a la playa, a veces íbamos a comer o nos tomábamos una cerveza, lo que hace una persona común y corriente. Todos, absolutamente todos, teníamos seguimiento, todos los que fuimos detenidos. Fueron declarando policía por policía que nos habían seguido hasta paseos familiares, fotografías con nuestros hijos menores de edad. Y aún así dijeron y reconocieron que no existía ningún delito que ellos hayan visto que cometimos. A pesar de ello y a pesar de no haber pruebas, elementos de convicción en nuestra contra, lo que hacen es sentenciarnos a Omar a 16 años, a mí a 5 años y medio y a Carlos a 13 años. Y a los demás compañeros los declaran en inocencia con el único argumento de unos testimonios de un señor y su hija, supuestas víctimas, porque a nosotros nos acusan por trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para grupos armados. Entonces, supuestamente estas personas, extrañamente presentadas por fiscalía, declaran en contra nuestra, acusándonos del delito sin tener ninguna prueba. O sea, no había ningún respaldo de ningún tipo. Y no solo eso, sino que los testimonios de estas personas eran contradictorios entre ellos, decían una serie de cosas que parecen como ya de un cuento de hadas, o sea, contaban cosas que no tienen sentido con la realidad siquiera. Además, una de las testigos clave reconoció que nuestros nombres, el mío, el de Omar principalmente, no los conocía ella y le fueron dados por la Interpol de Colombia en algún momento en que esta chica estuvo prácticamente un mes en manos del gobierno del ejército colombiano sin que el Estado ecuatoriano reconozca ni exija explicaciones al Estado colombiano de por qué una ciudadana nuestra estuvo en sus manos durante un mes y qué fue lo que le pasó a esa chica durante ese mes para que cuando regrese haya llegado a incriminarnos, a dar nombres que en su momento en el testimonio ella reconoce que no, que se lo dieron allá en Colombia. Entonces es una cosa gravísima porque no solo es atentar contra los derechos nuestros, sino atentar contra el Estado constitucional de derechos, pero además es una irresponsabilidad como Estado ecuatoriano el no proteger a los propios ciudadanos. Porque en lugar de acusarnos a nosotros, lo que debió haber hecho el Estado es investigar qué pasó con esta chica, en dónde estaba, por qué estuvo un mes en manos del ejército colombiano, qué le pasó durante ese tiempo y exigir una explicación al Estado colombiano. No hizo nada y lo que hizo es usar a esta chica y a su padre, quién sabe con qué tipo de amenazas o qué tipo de ofertas para incriminarnos a nosotros, pero aún así, en tema legal, jurídico, no se puede decir, bueno, yo le acuso a tal persona de haber hecho tal cosa, porque si no todos estaríamos presos si alguien nos cae mal. Sino que tiene que haber lo que se llaman elementos de convicción, es decir, alguna mínima prueba material que respalde ese testimonio. Durante los 8 días de audiencia no se pudo encontrar ni demostrar ninguna sola prueba en contra de ninguno de los 9 procesados. Sin embargo, se dio esta sentencia. Posterior cabe recalcar también una cosa importante, cómo se evidencia esta cosa de construcción de enemigo interno, de esta discursividad, pero además de tratar de legitimar un acto totalmente ilegal contra el movimiento guevarista, y es que cuando se da nuestra detención, posterior a esto se da el paro. Y durante el paro, el ministro Carrillo se dedicó todo el tiempo, a mencionar que el movimiento guevarista, se caía una señora, el movimiento guevarista, se rompía una ventana, el movimiento guevarista, se quemó, hubo este tema que se había quemado un patrullero, el movimiento guevarista, y entonces era perpetuar el discurso de este movimiento guevarista como si fuéramos una mega organización con un presupuesto interminable, capaces de gestar todo un proceso de un paro nacional y cosas así, que
tenían el único objetivo no solo de atacarnos a nosotros, sino fundamentalmente de deslegitimar un proceso popular, ciudadano, de protesta, que además se justificaba con unas medidas económicas que estaban afectando realmente al pueblo ecuatoriano. Entonces lo que hicieron es tratar de virar el discurso primero para sentenciarnos a nosotros y por otro lado para deslegitimar todo este proceso que con fallas o críticas que lo podremos tener al hacerlo al interno, hacer un análisis y todo, pero ha sido un proceso legítimo y popular. Esto ha continuado, bueno, hasta ahora, más o menos en el mes de septiembre, luego de 5 meses de la sentencia oral, a pesar de que la ley da 10 días para emitir la sentencia escrita, se demoraron 5 meses en emitir la sentencia escrita, que es el único documento que a nosotros nos habilita para poder hacer la apelación. Entonces, emitimos la apelación, eso fue hace casi 3 meses. Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta, no, o sea, se aceptó la apelación, sin embargo no nos han sorteado fecha, no nos han sorteado tribunal, no sabemos cuánto más demore, pero mientras esto sigue pasando, nosotros seguimos, en mi caso, en arresto domiciliario y en el caso de Omar y de Carlos en la cárcel. El caso de Omar mucho más grave porque hace 1 mes y medio fue trasladado a La Tacunga, una cárcel de máxima seguridad, donde además es de conocimiento público el estado de esa cárcel, tanto en seguridad como en la realidad de los servicios del Estado, que son deplorables. Yo estuve ahí 3 meses y salí con 20 kilos menos. Es un lugar terrible, con una invasión de ratas espantosa, no hay agua potable, no hay luz eléctrica más que unas horas al día, no hay un servicio de atención en salud realmente efectivo. Entonces, en esas condiciones está ahora Omar allá en máxima seguridad en La Tacunga y bueno, Carlos se mantiene acá en el Inca, que también nosotros vemos que es una intención de desmoralizar de alguna forma el separar a 2 compañeros que por último seguían dentro de la cárcel y de hecho los compañeros que salieron también siempre estuvieron unidos, haciendo activaciones. En la cárcel del Inca hicieron el inventario de la biblioteca, hicieron el periódico Pepe Libre, que es un boletín de los presos, hicieron un colectivo de literatura, realizaron varios talleres de educación popular, trabajando con los compañeros internos, se conformó un colectivo con los compañeros internos y lo propio está haciendo ahora Omar en La Tacunga. Entonces es un proceso que nosotros, desde una convicción política, desde una ética, desde una transparencia y un compromiso real con la vida y con lo que hacemos, se ha mantenido incluso dentro de la cárcel. Sin embargo, seguimos esperando y realmente, como tú lo mencionas, no sabemos qué pasa con este gobierno, como que no hay del todo claridades y creo que en nuestro caso no es diferente porque no hemos recibido todavía una respuesta de cómo avanza el proceso ni tenemos una claridad de qué es lo que va a pasar. Nosotros aspiramos a que en esta segunda instancia en la Corte Provincial se revise realmente a cabalidad toda la realidad del caso, todas las actuaciones irregulares, maliciosas que se han dado y que podamos ser al fin declarados en inocencia los 9. Porque además Fiscalía apeló la libertad de los otros 6 compañeros, entonces en este momento seguimos siendo procesados los 9. Estimada Gabriela, tú me dices de 9 procesados. Sabemos que este manual y construcción del enemigo interno viene de la refuncionalización que yo le denomino en algunos papers como el Plan Cóndor 2.0 y refuncionalización de esa perversa doctrina yanqui estadounidense Monroe, que no se ha ido de Latinoamérica y el Caribe, que por el contrario ha llegado a posicionarse mediante el asedio e injerencia y la subversión política e ideológica de este imperialismo estadounidense. Entonces, toda esta perversa construcción, toda esta narrativa no es más que guerra cognitiva de generar miedo, mientras la violencia, inseguridad, el crimen organizado, la violencia está prácticamente naturalizada en el Ecuador. Hago referencia a este general Patricio Carrillo, que fue el operador político, ideológico de la represión y de la construcción
perversa de este enemigo interno que depositó toda esa persecución política selectiva a través de la fiscalía que construye todo un andamiaje de juicios selectivos, de sentencias que al parecer conocemos, se las construye y elabora en esta embajada estadounidense, en donde el enemigo interno se ha configurado el movimiento guevarista y en donde también esos falsos positivos testigos son nada más que esa construcción. Entonces Carrillo viene de haber sido comandante general de la policía y en donde es el responsable de toda la represión y cometimiento de terribles violaciones de derechos humanos en el levantamiento social popular de octubre del 2019. Yo estuve en la periferia haciendo filmaciones y denunciando a través de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que no tienen el anclaje del imperialismo estadounidense. Por poquito me salvé de ser aprendido. Entonces, Gabriela, yo pregunto, hoy están en la segunda instancia un proceso de revisión como determina el Código Orgánico Integral Penal en el nivel provincial. Se están haciendo tal vez acciones a nivel internacional para que se conozcan los casos de ustedes o se han detenido ahí. Y es más, también el defensor del pueblo, si no me equivoco, en su respectivo momento fue el que encabezó la denuncia, que hoy se mantiene privado de su libertad más de 2 años, producto de toda esa agenda de construcción del enemigo interno. Termino diciendo que Patricio Carrillo es un agente y operador político del imperialismo estadounidense y de esos perversos agencias como la CIA y el Mossad sionista que viene exterminando al pueblo palestino y que además también es el responsable, cuando fue ministro del Interior, del segundo levantamiento social popular, que tiene también una data del cometimiento de crímenes violentos, personas heridas, persecución política selectiva y de sentencias construidas para satisfacer a todo ese manual del enemigo interno. Pregunto, ¿qué acciones ustedes consideran pertinentes a realizarse en el ámbito internacional? De paso, expresamos toda nuestra solidaridad con el movimiento guevarista, con vuestro camarada esposo, contigo, Gabriela, y contra todas las personas que han sido víctimas de esta persecución política selectiva y que hoy están sentenciadas producto de la construcción de esta narrativa perversa del imperialismo estadounidense, de la CIA y el Mossad sionista. Así es, Luis. Primero, el comentarte algo que quizás se me pasó y que es súper importante y me lo recordaste, y es que nosotros luego de varios días de audiencia, de que fue demostrada nuestra inocencia a la saciedad y todo, nosotros realmente teníamos mucha confianza en que iba a ser declarada esta inocencia. Sin embargo, pasó un evento que es muy particular, que yo creo que no se ha visto aquí y que de alguna forma demuestra lo seguros que se sienten en la Embajada de Estados Unidos acá, lo cómodos que están, y es que llegaron funcionarios de la Embajada norteamericana a la audiencia
ingresaron a la audiencia, se sentaron, fueron con traductores, conversaron con la fiscal. De hecho, la fiscal en un momento que se dio como un receso, salió a conversar con los funcionarios de la embajada. Eso fue el día anterior a la sentencia, y el día mismo de la sentencia estuvieron todo el día ahí, y de hecho ingresaron a una sección en donde solo ingresan los jueces, que es la zona de deliberación. Estuvieron ahí todo el día porque además la deliberación comenzó a las 9 de la mañana y la sentencia nos dieron a las 8 de la noche. Durante todo ese tiempo, los funcionarios de la embajada estuvieron ahí en el complejo judicial, accediendo a los jueces, y me imagino que dando la disposición, ¿no?, de que teníamos que ser sentenciados. Eso es importante mencionar porque habla mucho de lo que tú acabas de mencionar y, como digo, de lo cómodos que se sienten en este momento en el territorio ecuatoriano. Habría que analizar por qué se sienten tan cómodos. Creo que no es muy difícil el entender las razones, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, de lo que me preguntabas sobre el tema internacional, nosotros venimos trabajando procesos de solidaridad internacional, no solo desde nuestra detención, sino desde siempre como parte de nuestro principio ético de justicia, el ir acompañando procesos de presos y presas políticas a nivel internacional, sobre todo de la región. Y bueno, a partir de esta situación también hemos venido afianzando lazos con varios colectivos, frentes de solidaridad con presos y presas políticas, compañeros de Uruguay, de Paraguay, Chile, Argentina, bueno, una serie de territorios que también se han venido uniendo, de Guatemala, de Costa Rica. Bueno, venimos ahí trabajando también con compañeros de España, de algunos otros países. Este proceso de solidaridad, pero desde una denuncia fundamentalmente política, de algo que, como tú dijiste, no ha cambiado. O sea, no es que el Plan Cóndor desapareció, sino que ha mutado de alguna forma, pero la prueba de que existe es justamente la cantidad de presos políticos que existen en América Latina. Se calcula más o menos 3.200 en este momento, y están en todos los países. O sea, todos los países de América Latina tenemos presos políticos. Sin embargo, no se conoce ni se reconoce mucho sobre esta persecución que todavía existe. Nosotros, bueno, a nivel internacional, además de esto, obviamente tenemos la intención de ir a la instancia que corresponda para demostrar nuestra inocencia y sobre todo para que el Estado reconozca este atentado a nuestros derechos, que el Estado actúe en torno a eso, porque una de las cosas, por ejemplo, en mi caso, mi padre, que fue quien acompañó la lucha por mi libertad, quien estaba todos los sábados en la Plaza Grande, en los plantones, peleando por la libertad de los 9 compañeros, quien estuvo en todas las gestiones, todo lo que implica un proceso como este, con la violencia que existe por parte del Estado, incluso no solo para con nosotros, sino con nuestras familias. Él, lastimosamente, su salud no resistió a todo esto y él falleció en junio de este año. Falleció estando joven todavía, tenía 68 años. Mi padre, sin embargo, falleció de un cáncer fulminante, terrible, y que yo estoy convencida de que es producto de todo este proceso que tuvimos que vivir. Son cosas que no se van a reparar. Nuestro tiempo sin nuestras familias, el encierro, la violencia que hemos vivido, el desprestigio, arruinar nuestras carreras, hemos perdido nuestros empleos, son cosas que no se van a reparar. Pero nosotros creemos que es lo justo luchar hasta las últimas consecuencias para que el Estado reconozca la violación que ha cometido con nosotros. Si tenemos que ir a Corte Interamericana, lo hemos decidido entre todos, hemos dicho sí, si esa es la opción y nos toca esperar años, pues lo vamos a hacer, porque creo que eso es un precedente también. Porque este caso nuestro, como dije, ha roto totalmente el Estado constitucional de derechos, y eso no nos afecta solo a la gente de izquierda, no nos afecta solo a la gente que estamos organizadas en un movimiento social, en alguna organización política, afecta a todos los ecuatorianos, porque al romperse este Estado constitucional de derechos resulta que el día de mañana puede ser cualquiera. Alguien que no le caiga bien a otra persona que tenga poder, entonces van a poder hacer lo que quieren. Y nosotros estamos dispuestos a defender de alguna forma también estos derechos que si bien es cierto, es un sistema que está cargado de corrupciones, de inequidades, pero por lo menos su propio sistema deberían respetar, lo que es el acceso a una justicia, entre comillas. Y nosotros seguimos peleando por eso. Ahora estamos en la segunda instancia esperando que nos den audiencia, pero si tenemos que llegar luego a la nacional, a la constitucional, e irnos a la Corte Interamericana, lo haremos. Y pues ahora estamos también trabajando un proceso de denuncia a nivel de las organizaciones de derechos humanos internacionales, que si bien es cierto no tienen
potencial poder de ejercicio normativo, jurídico, pero sin embargo han venido trabajando desde hace muchas décadas justamente por la visibilización y el reconocimiento de estas violaciones de derechos humanos que cometen los estados. Entonces estamos también como tratando de construir desde ahí también una denuncia sobre el caso nuestro y por supuesto de otros varios compañeros que existen en el continente. Estimada Gabriela, nosotros nos comprometemos a seguir difundiendo, a seguir tejiendo solidaridad, a seguir denunciando. Pertenecemos a algunos frentes antiimperialistas internacionales. Somos activistas de la vida, somos activistas de la justicia social, somos luchadoras y luchadores sociales. Hemos perdido a lo largo de nuestra adolescencia y juventud a muchos camaradas, a muchas camaradas que se cuajaron en la lucha social por seguir ese legado del comandante Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Y es mi hermano mayor de cabecera, que siempre me motiva y nos motiva cotidianamente a seguir luchando por la justicia social, a ponernos en los zapatos de esa otredad, como tú, Gabriela, como tu camarada esposo y los otros camaradas que también se encuentran en prisión de manera injusta, como expresión de ese perverso manual y construcción del enemigo interno. Y me faltaba por mencionar a toda esa persona que fue el gran tanque de la operatividad neofascista y la represión, María Paula Romo. Y es que ella fue prácticamente quien gobernó durante el régimen neofascista de Lenín Moreno, que se caracterizó por la desinstitucionalización del Estado, que imprimió toda esa agenda de persecución política construida por los laboratorios de inteligencia y tanques de pensamiento del imperialismo norteamericano y todo su agencismo, como la CIA, la NED, USAID y también ese lobby sionista y el Mossad, que viene recurrentemente exterminando al pueblo de Palestina. Y también quiero mencionar que 2022 en Quito se realizó la gran cumbre. Está virada a tu cámara, Gabriela. Ahí Está bien. Se realizó la cumbre continental de seguridad, y en donde estuvo presente la generala Laura Richardson, y esta yanqui fue la que actualizó la agenda de subversión política ideológica en América Latina. El Ecuador, al ser un país tan pequeño, pero estratégicamente muy importante para la geopolítica yanqui. Entonces, hoy está convertido en el laboratorio de consolidación de ese plan Cóndor refuncionalizado, de la doctrina Monroe que yo le denomino 2.0, y se está operando. Y en donde vimos de 6 años acá que han habido elecciones, pero no hay democracia. ¿De qué democracia nos hablan? De la democracia de los partidos políticos, de la democracia electoral, mientras se mantienen a presos y presas políticas en arresto domiciliario,
víctimas de esa perversa doctrina y de esa agenda del enemigo oculto. ¿Qué acciones consideras pertinente que las luchadoras y luchadores sociales internacionalistas, que no tenemos temor ni miedo de hablar de manera frontal, de desnudar al imperialismo norteamericano, de desnudar al sionismo y al Mossad sionista, a la CIA y todo su andamiaje de agencias, de desmantelar y denunciar a toda esta estructura oligárquica, autoritaria, neoliberal y neofascista que sigue vigente en el Ecuador? ¿Qué acciones tú consideras pertinentes que debemos realizar? Bueno, a mí yo creo que lo primero es realizar un ejercicio real e integral de solidaridad. O sea, creo que este tiempo, estos 2 años trabajando de manera fuerte con compañeros presos y presas políticas de todo el continente, sí nos hace reflexionar que la solidaridad internacional muchas veces se ha quedado como para un evento una vez al año, cosas así, cuando las personas que estamos presos todos los días y nuestras familias tienen necesidades todos los días y todos los días estamos siendo procesados, todos los días hay juicios de por medio, todos los días hay audiencias. Entonces me parece que primero es el realizar este ejercicio real de solidaridad que va, yo les decía a veces como desde una llamada, una carta a un compañero, una compañera, el saber que dice un compañero de Uruguay, siempre nos dice no están solos. Todo el tiempo repite, vamos arriba porque no están solos. No bajen la moral porque no están solos. Y eso es una cosa súper bonita, o sea, parece que es como medio superficial, así como no tan importante, pero es muy, muy importante el saberse justamente ese no están solos. Yo creo que ese ejercicio de solidaridad y que no se limita solo a eso, se limita al reproducir, a realizar campañas. Hay compañeros, por ejemplo, que están realizando campañas de pueblo en pueblo, de sindicato en sindicato, hablando de las y los presos políticos de América Latina, hablando específicamente de casos como el nuestro, casos como el de Carmen Villalba en Paraguay, como el de su hija Lichita, que fue desaparecida por el Estado paraguayo. Entonces, y otras formas de solidaridad que también se reproducen en el tema de acompañamiento jurídico, en el tema de acompañamiento, especialmente en el tema internacional, porque los abogados que nos ayudan o con la defensa o que tienen algún tipo de conciencia social, muy pocos manejan todo el tema internacional. Entonces hay una necesidad de un proceso de acompañamiento político, de un acompañamiento comunicacional y, ¿por qué no decirlo y ser realista, también un apoyo económico o material? Porque obviamente hay compañeros que llevan 20 años presos, 15 años presos y que hay situaciones que tienen que ver con la privación de libertad que son altamente costosas. Hay temas de familias, de hijos que quedaron totalmente desprotegidos frente a la privación de libertad y cosas así. Entonces me parece que el primer paso está en construir estas redes de solidaridad, pero de una solidaridad efectiva. El reconocer que la solidaridad internacional no se trata de un evento o una marcha una vez al año, sino es un proceso de sostener realmente vidas de quienes estamos en esta situación de persecución y de privación de libertad. Por otro lado, creo que es necesario conformar la construcción de un frente con alto conocimiento jurídico, con alto conocimiento de todo lo que son los tratados internacionales, a fin de que puedan acompañar los procesos de cada uno de las y los presos políticos al interior de sus países, porque muchas veces resulta que los estados están haciendo lo que les da la gana. No, el caso nuestro no es el único. La mayoría de presos y presas políticas han sido falsos positivos judiciales con una serie de incriminaciones falsas, de un montón de cosas. Entonces me parece que esa es otra de las necesidades importantes que se pueden hacer desde lo internacional, como este compromiso de ir acompañando, también de ir construyendo un frente desde lo jurídico que pueda apoyar estos casos, fundamentalmente entre organizaciones de derechos humanos, que yo siento que cuando el tema es muy político a veces tienden a hacerse a un ladito. Entonces, me parece que hay una responsabilidad social y política ahí de todas las organizaciones. Yo, de hecho, soy defensora de derechos humanos toda mi vida, eso es a lo que me he dedicado incluso laboralmente.
Y yo creo que esto es un compromiso de vida. No se trata de un trabajo, sino de un compromiso real de vida y de cómo lo ejercemos más allá de las consecuencias, en este caso políticas. Me parece que ahí hay como que hacer un mea culpa y reconocer que a veces por seguir sosteniéndose en el espacio, en el tiempo, terminamos siendo cómplices con el silencio de casos como el nuestro, como el de muchos otros compañeros presos y presas políticas. Hay que interpelar a la memoria. Te comento que yo fui secretario ejecutivo del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos y creo que le conoces a esa persona que hoy es tutelada por estos dos nefastos y neofascistas regímenes. Y me atrevo a pensar que también es tutelada por el actual de este joven presidente millennial. Mi compromiso de vida militante, de solidaridad contigo. Me parece que tu padre se llamó Patricio. No, Claudio Gallardo. Claudio, sí, lo conocí. Un militante de la vida también. Sí. Lo conocí. Papá era mío. De ahí uno nace con las malas enseñanzas. De ahí nací en el Frente Revolucionario Estudiantil en el Mejía. Ahí nací. Ahí nacieron esos camaradas, Fausto Basantes, Ricardo Merino. De esa camada vengo. Y nadie nos podrán arrancar la vida, como decía mi padre, pero nunca van a arrancar un ideario de lucha, de justicia social. No sé cómo estás con tu tiempo. Continuamos, porque sí me parece que... O sea, tal vez me toque como interrumpir abruptamente porque yo tengo parte de mi arresto domiciliario, es una custodia 24/7. Ya. Hay una policía que vive aquí. Ya. Y se hace cambio de guardia 8 de la mañana y 8 de la noche, que no es en realidad 8, sino 8:15, 8:20, más Ya. o menos hasta que formen y vengan a hacer el cambio. Entonces, ahorita están un poquito demoradas porque veo que son 8:20, pero ya mismo me llaman seguramente y me toca salir a que me tomen una foto y bueno, todo un proceso de cambio de custodia que bueno, forma parte de si mi tú consideras pertinente, podemos luego retomar, pero no te olvides del día sábado conectarte con otras acciones de solidaridad. Y me parece muy pertinente. Yo en Brasilia dije que el activismo es de todos los días, que la lucha se construye todos los días. Y para construir justicia social hay que hacerlo desde la batalla de las ideas, desde la permanencia en la comunidad, en el barrio. Ahí hay que estar presentes. Y no creo en la democracia electoral. No creo en la democracia electoral. Porque esa democracia electoral te ha prestado... las botas, decimos nosotros. Hay que mojarse el poncho, decía mi padre. Hay que mojarse el poncho y enlodarse los pies y ensuciarse las manos y abrazar a esos campesinos del Chimborazo. Y entonces aprendí algo de Monseñor Leonidas Praño, que me dijo una vez: no tengas temor de dar la mano a un campesino. Esas manos que no están lavadas son expresión de la lucha cotidiana. Y las papas, mellocos o choclos que tú te los comes son cultivadas con mucho amor. Él ama a la tierra. Y me acuerdo una vez que en la escuela un profesor me dijo: la tierra es un ser inerte. Y luego le pregunté a mi padre, que también se llamó Ernesto. Él me dijo: la tierra es un ser vivo. Y desde allí aprendí a respetar a la vida y a luchar por la justicia social. Entonces, Gabriela, está pendiente esa visita y nos volveremos a encontrar. Si tú quieres, puedes volver hasta que te hagan la visita. Esas custodias y guardias del sistema, de este perverso sistema neoliberal que no termina de cuajar. Hay que seguir luchando.
Hay que seguir tejiendo solidaridad, como tú dices, Gabriela, en los zapatos de la otredad, víctima de la represión, víctima de la vulneración de derechos, de un Estado que no los garantiza, de un Estado que no garantiza ni derechos fundamentales, ni humanos, ni derechos del buen vivir, tampoco constitucionales. Hay que seguir luchando hasta que el sol vuelva a brillar. Mi abrazo fraterno y solidario, te abrazo desde la virtualidad y te expreso toda mi solidaridad, Gabriela. La lucha sigue por la justicia, por la verdad, y que la memoria no sea callada. Toda mi solidaridad contigo, con tu esposo Omar, con Carlos, con el movimiento guevarista Tierra y Libertad. Vamos a vencer, vamos a vencer. Inmensos abrazos virtuales, Gabriela. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias por este espacio y por supuesto por tus palabras y confiamos en que este sea como un inicio de ir construyendo estas solidaridades también, de irnos hermanando, como siempre yo digo, en la sensibilidad de lo que nos hace humanos al final de cuentas. Entonces, espero que nos sigamos encontrando. Mi casa con policía y todo, pero tiene las puertas abiertas. Y confiamos en que pronto la injusticia acabe y podamos encontrarnos en las calles y seguir haciendo la lucha, ya aun cuando también hemos hecho de las cárceles nuestras trincheras de lucha y de justicia. Inmensos abrazos nuevamente, Gabriela. Te abrazo desde la virtualidad.